Le invitamos, hermanos, a abrir sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 1, del versículo 9 en adelante. Damos lectura a esta palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Una visión del Hijo del Hombre. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada de Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, y el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí diciendo: No temas, yo soy el primero y el último, y el que estuve vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Soberano y santo Dios, tú eres nuestro Padre. Te agradecemos, Señor, por tu santo Hijo que lo has enviado a esta tierra. Te agradecemos, Señor, por la misericordia, Señor, que has tenido con cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, en esta hora, y te ruego, Señor, que envíes palabra refrescante a nuestros corazones, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a nuestros hermanos, a todos que escuchan tu palabra, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta es la palabra del Señor. Estamos hablando aquí en Apocalipsis, en la primera parte de Apocalipsis, cuando Juan está hablando de que tiene una experiencia real y manifiesta con el Señor Jesucristo. Él conocía al Señor, había estado 3 años ahí con el Señor, lo conocía bien, podía conocerlo bien, pero ahora cuando tiene una experiencia con el Cristo resucitado y glorificado, dice aquí que cae como muerto. Le ve de una manera gloriosa, ve una espada aguda en su boca. Dice el Señor que el Señor no nos juzgaría a nosotros, que su propia palabra nos juzgaría. Por tanto, aquí se muestra como una espada aguda en su boca. Se ve con la gloria de Dios manifestada en su vida. Queremos hablar sobre esto, queremos escuchar más de Dios. Queremos tener una experiencia plena con el Señor todos los días porque esa es la voluntad del Señor. Tome algunos apuntes. Aquí no voy a hablar de toda esta visión porque tiene cosas maravillosas. Lo que dice Jesús respecto a Él. Él es primero y el postrero, es el alfa y la omega. Jesucristo es el Señor, Él es nuestro Dios, Él está con nosotros, Él está con su pueblo, Él está entre los candeleros. Cuando habla de los candeleros, está hablando que está en la iglesia, entre los ministerios, entre el servicio de la iglesia. Es gloriosa la presencia de Cristo entre nosotros, porque Él lo dijo, porque se nota, porque la sentimos, porque Él está con nosotros, porque tenemos la fe absoluta de que el Señor está con nosotros. Así que vamos a ir versículo a versículo viendo algunos detalles que hay aquí en esta palabra del Señor. Vemos a Juan que dice: yo estaba en Pasmos. No estaba de vacaciones en la isla de Pasmos. Había sido llevado allí a causa del Evangelio. Había sido encontrado llevando una vida consagrada a Cristo. Había sido torturado. Dice la historia que incluso fue echado en un recipiente de aceite hirviendo. Muchos tormentos pasó Juan allí. Esta vez tenía algo más de 90 años cuando fue llevado cautivo a la isla de Pasmos, a una isla que se estaba trabajando ahí en cantera, estaba trabajando ahí
trabajos forzados, fue llevado allí. Estaba en la isla de Pasmos y dice, yo estaba en el Espíritu. Tuve una experiencia gloriosa de Dios. La voluntad del Señor es que nosotros seamos personas de la palabra del Señor, pero también personas del Espíritu, que tengamos una experiencia real con el Señor, que conozcamos el Espíritu Santo, que conozcamos al Señor, que conozcamos esta área espiritual que tenemos los cristianos. Nunca se separa la espiritualidad del cristiano. Somos espirituales porque hemos creído en el Señor, porque tenemos el Espíritu Santo, porque tenemos experiencias gloriosas con el Señor. Le hemos conocido a Él por la fe, pero también ha sido muy manifiesta en la experiencia de nosotros. Cuando el evangelista Lucas escribe la historia de Jesús ahí en Lucas, él dice, voy a anotar estas cosas que han sido ciertísimas entre nosotros. Después también habla algo parecido cuando escribe el libro de Hechos. Así que cada cristiano tiene una experiencia real con el Espíritu Santo, una experiencia con el Señor. Aquí Juan dice, yo estaba en el Espíritu. Eso significa que estaba conectado con el Señor. Usted tiene que estar conectado las 24 horas del día. Si está durmiendo, sabe que Dios tiene control de esos sueños, que el Espíritu Santo está con usted en toda la área de su vida. Si está despierto y va caminando, la mente que usted tiene está dominada también por la mente de Cristo. No está siendo dominada por el diablo, sino usted tiene la mente de Cristo. Estar conectado con Cristo significa también estar unido en el Espíritu, en el sentimiento. Los sentimientos que embargan el corazón de Cristo también deben embargar también nuestro corazón. Aquellas cosas que Jesús odia, porque Jesús odia algunas cosas como el pecado, como la perversión y todo ese tipo de cosas. Dios odia el pecado. El cristiano también, al estar conectado en Dios, va a odiar también el pecado y todo aquello que nos separa de Dios. Entonces estar en el Espíritu es estar conectado con el Señor, estar en comunión con el Dios Todopoderoso. Los cristianos tienen comunión porque antes estábamos en enemistad con Dios, pero Cristo sacó la barrera, sacó aquellas cosas que nos dividían con el Señor, con Dios, con el Dios eterno. También en el Espíritu se trata cuando una persona está teniendo una búsqueda especial con el Señor. Quizás está ayunando, está orando, está buscando la gloria del Señor. Entonces, en eso estaba Juan en el Espíritu cuando tuvo esta visión de Apocalipsis, pero esta misma palabra nos desafía a nosotros a meternos con el Señor, a buscar más del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor ahora a los cristianos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero sin embargo los que están conectados con Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Nosotros estamos siendo desafiados a vivir una experiencia plena con el Señor, en la que estamos conectados con el Señor, en comunión con el Señor, buscando la presencia del Espíritu Santo y también esa manifestación gloriosa del Espíritu. El Espíritu es una expresión frecuente en las Escrituras. Vemos ahí en diferentes oportunidades, vemos diferentes experiencias, como los profetas tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo. Una expresión frecuente se ve en la Escritura. ¿Por qué debemos andar en el Espíritu? Porque es la voluntad de Dios que andemos en el Espíritu. Esto tiene que ver con nuestro carácter también. Debemos andar en el Espíritu. En nuestro carácter transformado se va notando el cristiano cómo va cambiando, cómo va cambiando su carácter. ¿Por qué? Porque está sumergido en Dios, sumergido en el Espíritu Santo. Debe orar también en el Espíritu. Cuando está orando no hay palabras como que podríamos aprendernos. No hay palabras. A veces empieza uno a llorar, empieza a gemir delante de la presencia del Señor, o a veces simplemente se queda en un silencio que no es vacío, sino un silencio en que estamos conectados con el Señor y estamos recibiendo alguna indicación de lo que debemos hacer. Hay que orar en el Espíritu, y a veces también el orar en el Espíritu es hablar en
en otros idiomas que el Espíritu mismo se ha manifestado en nuestras vidas. Debemos fluir en el Espíritu en todas aquellas cosas que el Señor nos da. Orar en el Espíritu, inspirados en la oración, nacidos del Espíritu Santo, porque así lo dijo el Señor. Cuando alguien se convierte, de verdad ha nacido a la vida espiritual por el poder del Espíritu Santo. Cuando le dijo a Nicodemo, ese hombre entendido en la Escritura, pero sin embargo le dice, tú tienes que nacer de nuevo. El Señor nos insta a cada uno de nosotros. Si tenemos una experiencia mediocre con el Señor, si tenemos una experiencia de mirar solamente de lejos al Señor, el Señor nos dice, tienes que nacer de nuevo. El que nace de nuevo nace del Espíritu, con una experiencia verdadera, una nueva conversión, una conversión que muestra un antes y un después en la vida del cristiano. Entonces, en el Espíritu implica también nacer del Espíritu Santo a una vida nueva, donde ya no hay condenación, porque ahora vivimos según el Espíritu Santo y no según la carne. Vivir según la carne es vivir una manera de pecado, un estado de vida que nos lleva siempre al mal, pero vivir en el Espíritu Santo nos hace vivir según la voluntad del Señor, porque eso es la voluntad del Señor. Aquí tenemos a Juan, era un hombre de Dios, él amaba al Señor. En esos 3 años de ministerio del Señor, él estuvo siempre cerca, no se perdió ninguna experiencia que el Señor haya tenido. Sí estuvo el Señor allí en el monte de la transfiguración, ahí estuvo Juan con Pedro y Jacobo. Luego en otros eventos importantes de la vida de Jesús siempre estuvo ahí. Juan era un hombre del Espíritu, era un hombre de Dios que amaba a Dios, que amaba a Cristo, que amaba a su Mesías. Era un hombre espiritual, porque todos los cristianos son llamados a vivir espiritualmente. Si un cristiano no es espiritual en el sentido de la Biblia, en el sentido de Dios, no es un cristiano. Me explico. Cuando digo espiritual no me estoy refiriendo a una persona espirituada que está inventando cosas o viendo cosas. No, es un hombre que tiene una seguridad absoluta, que tiene fe. La fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Y en la fe ve los milagros de Dios, ve que las personas son restauradas, ve que las personas son sanadas. Hay una obra gloriosa en el poder de Jesucristo a través del Espíritu. Entonces, el cristiano es una persona espiritual. Juan era un hombre espiritual, un hombre de carácter transformado por el Espíritu Santo. En el Espíritu significa también vivir en la plenitud de Dios. En el Espíritu vivir, en el Espíritu es un asunto de todos los días, no solamente de algunos días, no solamente cuando usted siente la presencia del Señor, no cuando en algún grupo donde nos emocionamos todos, donde estamos sintiendo algo tan especial, gritamos y alabamos al Señor. No, simplemente esa es una manera de adorar al Señor con todo el corazón, pero vivir en el Espíritu es un asunto de todos los días. El Señor vivió todos los días en el Espíritu. Los discípulos también vivían todos los días en el Espíritu. Y en eso, en vivir del Espíritu, podrían sí tener momentos de aflicción. Elías era un hombre del Espíritu, pero sin embargo, en algún momento estuvo muy afligido, huyendo con temor de la muerte, porque somos humanos, pero debemos ser personas en el Espíritu que privilegian lo de Dios, que privilegian el estar en comunión con el Señor. Eso es vivir en el Espíritu. El vivir en el Espíritu es un asunto de todos los días. Una fe que está firme, que está cimentada en su corazón, que nadie lo puede mover de esa convicción de fe. Que usted ama a Dios con todo el corazón, y porque Dios ama a su prójimo, usted también ama al prójimo. Eso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es manifestar los frutos del Espíritu Santo que están ahí en Gálatas 5. Así que es un desafío esto del Espíritu, porque cada cristiano, cada uno de nosotros debe ser un hombre espiritual, un hombre que vive para Dios, un hombre que ama a Dios con todo el corazón, y un hombre y mujer que puede amar a los demás.
Distinto es pretender que vivimos todos los días en éxtasis y teniendo revelaciones. No se vive todos los días en éxtasis. Lo de Juan en ese momento fue una experiencia maravillosa, una experiencia de Dios en que Dios le entrega una revelación, pero alguien sí dice que está viviendo todos los días en el Espíritu, todos los días está danzando. No se trata de eso. Es distinto pretender que vivimos todos los días en éxtasis, teniendo revelaciones. No, la vida de Cristo en usted es una revelación permanente, pero tener una experiencia gloriosa como esta visión del Hijo del Hombre se da no todos los días, se da y eso nos fortalece por toda la vida. El apóstol Pablo dice que tuvo una experiencia gloriosa que fue al cielo y después de 14 años él estaba diciendo: sí, tuve esa experiencia, fue maravillosa, vi cosas y sentí cosas que nunca me había imaginado siquiera 14 años atrás. Pero eso estaba fresco después en el tiempo, en su memoria, en su mente, y todavía latía su corazón por esa experiencia. He tenido experiencias en el pasado y todavía están latentes. Son una fuerza que el Señor me da en la palabra, pero a través también de esa revelación que Dios me dio con su palabra y con su Espíritu, que no la saca nadie del corazón, está plasmada en el corazón. Cuando se trata una experiencia real con el Señor, no se olvida nunca más. Dios me dijo esto y esto me hace vivir hasta el final. Aunque sean pocas, estas experiencias que tiene el cristiano son definitivas y afirman nuestra fe y nuestra convicción. Y alguien se podría preguntar: ¿por qué surgió esta convicción en este hombre? Simplemente porque la palabra se hizo tan real y manifiesta en mi corazón, porque el Espíritu Santo la sembró en una experiencia real y verdadera con el Espíritu Santo y con Dios. De vez en vez uno tiene experiencias cruciales con Dios, experiencias que lo marcan hasta el final de los días. Y uno puede decir: allí me habló Dios, en aquel tiempo. Si usted hablara hoy con Moisés, y no podemos hablar porque ya él está en la presencia del Señor, pero estoy hablando figurativamente, porque no se puede hablar con los muertos. Los que murieron ya están en el cielo, no vamos a hablar con ellos, pero estoy hablando figurativamente. Si usted pudiera haber hablado con Moisés y le hubiera preguntado a Moisés: ¿qué me dices tú de Dios? ¿Dónde vistes a Dios? Sí, le habría dicho: allá en el monte Oreb. Eso sí que fue glorioso, verle a Él. Cuando Él me dijo: detente ahí, sácate el calzado de tu pie, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Fue tremendo. Y después cuando me dijo su propio nombre, verdaderamente alguien que tiene una experiencia con Dios, esa experiencia se queda ahí y sirve hasta el final de los días. Y no se olvida nunca más. Si hubiéramos tenido la oportunidad de hablar con Adán, le hubiéramos preguntado: ¿qué pasó, Adán? Era maravilloso, nos habría dicho, ahí en el Edén. Pero después fue tan terrible salir del Edén y no poder entrar nunca más ahí. Hermano, usted cuide su salvación, busque a Dios con todo el corazón, sea un cristiano espiritual. Adán nunca más pudo volver al Edén. Usted puede caer porque estamos en gracia, y usted puede levantarse y pedir perdón por sus pecados y volver a renovar ese pacto con el Dios eterno, y el Señor le va a recibir gozoso en sus brazos. Pero no se juegue con la salvación, porque la palabra de Dios dice que no descuidemos esta salvación tan grande. No vaya a ser que nos vamos a alejar a Dios y no vaya a haber una oportunidad de volver a Él. Cuide su salvación. No sea que nos deslicemos, dice la palabra del Señor. Yo les invito a buscar a Dios con todo el corazón. Busque a Dios. El Señor es su Dios.
Él le sigue amando, le va a amar hasta el final. Busque a Dios porque Él le ama, porque Él tiene planes para con usted y no planes de mal, sino planes de bien, a fin de que tenga un futuro lleno de esperanza. Viva por la fe la experiencia que Dios le ha dado como cristiano. Dios trata con nosotros algunas veces de manera muy sobrenatural. Pero en la normalidad de la vida, en las cosas sencillas de la vida, Dios está ahí. Usted avanza por la fe en la vida, porque ha creído en el Señor, ha encontrado que el mensaje de Cristo es verdadero y que Dios no ha mentido, y ha creído que Dios le transformó, y usted pudo notarlo, y sabe que cada día Dios está con usted y no va a fallar, pero usted sí falla y se vuelve a Dios, el Señor le va a restaurar otra vez. Pero en la normalidad de las cosas, en la normalidad de la vida, viva por la fe en Jesucristo. Él no va a fallar. Su palabra está firme, el fundamento está firme. Así que busque a Dios con todo el corazón. Todas las otras cosas pueden fallar. Las personas con las cuales usted se compromete podrían fallar, pero Cristo nunca va a fallar. Así que avance por la fe. Aunque no sienta nada, madure en esto, sepa que Dios es real. Aunque no sienta ningún impulso de orar, obligue a sus rodillas a ir a la oración y busque a Dios con todo el corazón. Eso es vivir en el Espíritu. Eso es vivir, eso es la vida de un hombre espiritual que busca a Dios y de una mujer espiritual que busca a Dios. Aunque no sienta nada, ha creído en el Señor, en la palabra del Señor, y sabe que Él no es hombre que mienta. En la normalidad de la vida cristiana puede transcurrir sin algunas experiencias importantes, pero hay una experiencia gloriosa que es el avanzar por la fe en la vida cristiana, sabiendo que lo que ha creído es verdadero. En esta experiencia de vivir por la fe, debemos tener presente que Jesús aún todavía camina entre los candeleros de la iglesia. Todavía está aquí Jesús. Jesús está en el cielo, pero Él, como tiene esta capacidad de estar en todas partes, está aquí con usted, está ahí en el hogar. Aún está entre los candeleros, aún está ahí entre las iglesias. Está observando, pero también ayudando. No nos quiere condenar, pero sí nos quiere ayudar. Sabe que el diablo está como león rugiente tratando a quien devorar, pero Él nos quiere sustentar. Jesús nos quiere sustentar cada día, nos quiere fortalecer e ir fortaleciendo nuestra fe. Él sigue presente en la iglesia y eso es totalmente seguro. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor le bendiga. Al Señor sea toda la gloria. Él no falla. Confíe en el Señor. Soberano Dios, ayúdanos, Señor, a ser cristianos totalmente espirituales. Personas que creen en ti, Señor, que están viviendo su experiencia por la fe. Sea que perciban en sus emociones o no tu presencia, saben que tú estás aquí y que los milagros ocurren no por las emociones, no por las sensaciones que nosotros podamos sentir, no por los sentimientos, sino por la fe, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a ver personas que son sanadas cuando oramos por los enfermos. Ayúdanos, Señor, a ver personas totalmente transformadas por tu Espíritu cuando hablamos tu palabra que tiene poder, oh Dios. Bendice, Señor, nuestro hogar. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos intercesores ahí en el hogar, Señor, intercediendo por la familia, por los hijos, por los vecinos. Ayúdanos a ser hombres y mujeres del Espíritu. Ayúdanos, Señor, a creer completamente a tu palabra y que podamos ser personas del Espíritu y personas también de la palabra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. El Señor les bendiga, hermanos y amigos, en cualquier lugar que escuchen esta palabra. Amén.